El aire del salón de baile del Hotel Ritz estaba tan cargado de perfume caro y mentiras sociales como la atmósfera en la mesa presidencial. Era el 70º cumpleaños de Eleanor, mi madre. Y la celebración era, como siempre, una exhibición ostentosa de riqueza y control. El cristal tintineaba, reflejando las luces doradas de los candelabros, mientras yo me sentaba en el borde de mi silla, sintiéndome tan fuera de lugar como un fantasma en su propio funeral. Había venido por obligación, sabiendo que este evento no sería una fiesta, sino otra puesta en escena para mi humillación pública anual. Desde que era una niña, la vida bajo el techo de Eleanor había sido una batalla constante por mi propia valía. Ella nunca me vio como una hija. Me veía como un error, una mancha en su currículum de perfección social. Durante 30 largos años, la frase, Sofía es la vergüenza familiar, había sido el mantra silencioso que dictaba cada reunión, cada cena, cada interacción. 30 años de desprecio que se habían acumulado, petrificándose en el centro de mi pecho. Eleanor se había asegurado de que todos en nuestro círculo supieran de mis supuestos fracasos, magnificándolos hasta convertirlos en crímenes capitales. Observé a Eleanor en el centro de la mesa. Estaba radiante, vestida con un traje de seda color esmeralda que resaltaba la frialdad de sus ojos. A su lado, mi hermano, siempre el hijo de oro, sonreía forzadamente, consciente de la tensión que se cocinaba bajo la superficie. Había más de 100 invitados de la alta sociedad allí, banqueros, políticos, socialites, que solo venían a confirmar que Eleanor seguía siendo la reina indiscutible, y que yo seguía siendo su peón roto. El silencio era momentáneo, una pausa dramática antes de la tormenta que yo sabía que se avecinaba. Mi corazón latía con esa mezcla de pavor y adrenalina, que solo la anticipación de la crueldad materna podía provocar. Había intentado prepararme mentalmente para el ataque, repitiéndome que esta vez sería diferente, que sería invisible, pero era una plegaria inútil. Eleanor se alimentaba de mi dolor, y su cumpleaños era su banquete más preciado. Miré mi mano, sintiendo el peso del pequeño dispositivo de grabación de audio que llevaba escondido en el forro de mi bolso. Ese secreto, guardado durante meses, era la única armadura que me quedaba. El momento llegó justo después de que el camarero sirviera el champán. Eleanor se levantó, su copa de cristal levantada en un gesto de soberana. Todos se callaron, expectantes. Sus palabras iniciales fueron miel sobre hojuelas, agradeciendo la asistencia y la lealtad, hablando de la tradición inmaculada de nuestro apellido. La sonrisa de Eleanor era tan perfecta que parecía tallada en hielo. Yo sabía que la introducción terminaba ahí. Ahora venía el golpe. Eleanor giró ligeramente, orientando su cuerpo hacia mí, aunque todavía se dirigía al público en general. Sus ojos se fijaron en los míos, y el brillo helado que emitían me recordó los innumerables sermones a puerta cerrada, donde me destrozaba la moral metódicamente. Y por supuesto, comenzó, su voz elevándose ligeramente, tenemos aquí a toda la familia reunida. Es importante, en este momento de reflexión, honrar a aquellos que han mantenido la dignidad de nuestro legado, y también reconocer las realidades. Hizo una pausa larga, teatral, dejando que el silencio se hiciera denso. Sentí las miradas de todos los presentes clavarse en mí. El color subió a mis mejillas, pero me obligué a mantener la barbilla alta. No le daría la satisfacción de verme derrumbarme antes del golpe. Eleanor respiró profundamente, como si la mera mención de mi existencia le causara un dolor físico. Un sacrificio que ella hacía por el bien del espectáculo. He trabajado toda mi vida para construir esta reputación, continuó Eleanor, y en ese momento su voz se quebró, no por emoción, sino por el placer de la manipulación. Pero no puedo ignorar que las acciones de algunos miembros han sido un peso, un ancla que intenta arrastrarnos a la mediocridad. Aquí, su tono cambió abruptamente. De la dulzura fingida, pasó a una exasperación aguda y pública. Ella me señaló con su copa, un gesto que parecía accidental para los extraños, pero que era un dardo dirigido directamente a mi corazón. Sofía, gritó mi nombre, y el eco resonó en el amplio salón. El sonido fue duro, cortante, lleno de una rabia contenida que de repente se liberaba ante 100 testigos. Sofía, mi hija, Sai, ha sido, francamente, la decepción que nunca pudimos superar. Mi aliento se detuvo. Aunque lo había esperado, la ferocidad del ataque me tomó por sorpresa. Los murmullos empezaron a extenderse entre las mesas. Eleanor ignoró la incomodidad generalizada y siguió adelante, disfrutando de su papel de víctima sacrificada que debe decir la verdad incómoda. Sofía se negó a seguir la carrera de derecho familiar que le ofrecimos. En su lugar, eligió un camino artístico, un camino de pobreza e inestabilidad. Me avergonzó con una sonrisa de desprecio que exponía sus dientes perfectamente alineados. Y todos sabemos cómo terminó eso, ¿verdad? Con ella de vuelta en casa, incapaz de mantenerse, una carga para mí, que tuve que rescatarla de la quiebra de sus sueños. Las palabras eran puñales helados que repasaban cada fracaso que yo había intentado superar en la última década.
El público no sabía que Eleanor había saboteado intencionalmente mis contactos en el mundo del arte. Celosa de cualquier chispa de independencia que yo pudiera mostrar, no sabían que la única razón por la que regresé era porque ella me había prometido un apoyo que luego retiró cruelmente. Ella es la prueba viviente, continuó Eleanor, elevando el volumen hasta casi chillar de indignación fingida, de que la sangre no siempre lleva la nobleza. Ella es la mancha. Ella es la razón por la que, a pesar de todo mi esfuerzo, la gente susurra. Ella es, y siempre lo ha sido, la vergüenza familiar. El salón se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el suave murmullo de la fuente en la esquina. Eleanor había logrado su objetivo. Me había desnudado emocionalmente frente a la élite de la ciudad. Sentí como la humillación me quemaba el rostro. Un calor que ascendía desde el estómago hasta los ojos. Era la misma sensación de hace 30 años, cuando me castigaba por obtener una nota que no era perfecta. Pero esta vez, algo era diferente. Ya no era la niña asustada. La oleada de dolor no me hizo llorar ni bajar la mirada. En su lugar, se convirtió en una determinación fría y acerada. Eleanor pensó que, al gritar y humillarme de esa manera tan cruel y pública, me había destruido por completo, que me había reducido a la nada, confirmando su dominio. Se equivocaba. Este no era el final de mi dolor. Era el principio de su caída. Mientras Eleanor bebía un sorbo de champán con un aire de superioridad satisfecha, como si acabara de ejecutar una difícil pero necesaria tarea, la decisión cristalizó en mi mente. No iba a permitir que esta mentira se perpetuara ni un segundo más. La verdad que había guardado en secreto durante meses, esperando el momento justo, era demasiado importante para ser usada en privado. Tenía que ser revelada ante todos ellos, ante la misma gente que acababa de presenciar su acto de crueldad. La prueba que tenía no era sobre mis fracasos profesionales, sino sobre el crimen que ella había cometido, el verdadero origen de mi desdicha y la razón por la que había sido desheredada y calumniada. Había sido Eleanor quien había manipulado los documentos, robando la herencia que mi abuelo me había dejado específicamente. Una herencia que representaba no solo dinero, sino el amor de la única persona en mi familia que me había valorado. Me levanté lentamente de la mesa. El movimiento fue casi imperceptible, pero Eleanor lo notó de inmediato. Su rostro, aún enrojecido por la teatralidad de su ataque, mostró un destello de irritación. ¿Cómo me atrevía a moverme o a interrumpir su momento de gloria? Siéntate, Sofía, me ordenó en un tono bajo y peligroso, que solo yo y los más cercanos pudimos oír. El brindis ha terminado. Ignoré su mandato. Mis piernas estaban firmes, mi postura, erguida. Los ojos de todos los invitados estaban fijos en mí. Yo no estaba buscando la compasión, sino la atención total. Era mi turno de hablar, y no sería con la voz rota de la víctima. Mi voz, cuando salió, fue clara y serena, un contraste escalofriante con el grito histérico de Eleanor momentos antes. No, madre. El brindis no ha terminado. De hecho, apenas está empezando. Eleanor se puso lívida. Su boca se abrió, lista para soltar otra reprimenda, pero yo levanté la mano. Un gesto que robó toda la autoridad del momento. Saqué el teléfono móvil de mi bolso, sintiendo la superficie fría del dispositivo de audio conectado a él. Mi pulgar se movió sobre la pantalla táctil, activando la aplicación. Madre, dije, mirándola directamente, sin un ápice de miedo. Has pasado 30 años llamándome la vergüenza familiar, 30 años humillándome por mis errores, mis elecciones, y sobre todo, por mi supuesta incapacidad para manejar la herencia que mi abuelo deseaba que yo tuviera. Mis palabras resonaron en el silencio. Los invitados, confundidos y expectantes, intercambiaban miradas. Eleanor estaba a punto de explotar, pero la frialdad de mi tono la paralizó momentáneamente. Siempre has querido pintar la narrativa de la hija fracasada. Pero la verdad, madre, es que no perdí la herencia. Tú te encargaste de que yo nunca la tuviera. Hice una pausa. El tiempo parecía haberse detenido. La luz de los candelabros se reflejaba en el mármol, pero la belleza del salón se sentía sofocante, irrelevante. En el fondo, podía escuchar el leve zumbido de los altavoces del sistema de sonido del salón, que yo había manipulado sutilmente antes de la cena, asegurándome de que mi teléfono pudiera conectarse fácilmente. He guardado la verdad en secreto durante mucho tiempo, confesé, mi voz manteniendo ese tono bajo y peligroso. Pero ya no más. Hoy, en tu cumpleaños, frente a todos nuestros amigos, familiares y socios, vamos a escuchar exactamente qué pasó con el legado de mi abuelo. Eleanor se recuperó de su shock, y por primera vez, vi miedo en sus ojos, un pánico crudo y animal. Intentó acercarse, su mano extendida. Sofía, detente ahora, estás haciendo el ridículo. El ridículo lo hiciste tú, Eleanor, repliqué con una calma que me sorprendió a mí misma. Era la calma del huracán. Con un toque final en la pantalla, conecté el audio a los altavoces del salón. Un leve chisporroteo, y luego, el silencio se rompió.
Todos en el salón, desde los camareros hasta los invitados de la mesa principal, se inclinaron involuntariamente, intentando descifrar el sonido que llenaba el elegante espacio. Y entonces, la voz inconfundible de Eleanor llenó la sala. Era una grabación de una conversación íntima, capturada meses atrás en su estudio, donde ella se sentía completamente segura e invulnerable. Voz de Eleanor. Grabación, susurrando pero clara. Sí, lo sé, fue un riesgo. Pero si Sofía hubiera tenido control sobre la herencia del abuelo, habría derrochado todo en esa absurda carrera artística. Yo la salvé de sí misma. ¿Qué importa si tuve que falsificar su firma en un par de documentos y transferir los activos a la fundación de mi hermano? El dinero se queda en donde debe, bajo mi control. El sonido de su propia confesión resonó en el amplio salón. La Eleanor de la grabación sonaba complacida, casi aburrida, describiendo metódicamente cómo había robado sistemáticamente mi futuro. El silencio que siguió al fragmento de audio fue total, absoluto. Era un silencio que pesaba toneladas. Eleanor se quedó petrificada, su rostro transformándose de la ira al horror. Su boca se movía, pero no salía sonido. Los invitados, que segundos antes habían estado bebiendo champán y escuchando mi humillación, estaban ahora inmóviles, con expresiones de incredulidad y repulsión. La máscara de perfección de Eleanor se había roto violentamente. Yo miré a mi madre. La mujer que gritó mi nombre y me avergonzó, pensó que me había destruido, pero yo tenía la verdad en mis manos. La justicia que había esperado durante 30 años no llegaría de forma privada, sino aquí, en este escenario de su vanidad. En ese instante, supe que ese día Eleanor, la gran matriarca, perdería absolutamente todo. El audio continuó, reproduciendo otra parte de la confesión. Voz de Eleanor. Grabación. Asterisco. Por eso me aseguro de mantenerla siempre a raya, llamándola la vergüenza. Si la mantengo avergonzada y dependiente, nadie preguntará por qué la herencia se evaporó. Es simple psicología, querido. La víctima siempre es desacreditada antes de que pueda exponer al ladrón. Un escalofrío recorrió la sala. La frialdad calculada de su voz era más impactante que el acto de robo en sí. Había planeado mi destrucción emocional para cubrir su crimen financiero. Mi hermano se había levantado de la mesa, pálido, negando con la cabeza. Los susurros ahora no eran de chisme, sino de horror. Yo saqué de mi bolso una carpeta con copias impresas de los documentos bancarios que probaban la transferencia ilegal, y las coloqué sobre la mesa, justo al lado de la copa de Eleanor. La humillación pública que ella había intentado infligirme se había revertido con una fuerza de vendaval. La verdad que había guardado en secreto ya no era solo mía, era de todos. Ahí lo tienen, dije, mi voz ahora resonando con la autoridad que el miedo de Eleanor me había transferido. Ella no solo me robó la herencia, sino que utilizó mi dolor y mi reputación como escudo. Ella es la verdadera vergüenza familiar. El silencio continuaba, pero era un silencio diferente. Ya no era de expectación, sino de sentencia. Los ojos de Eleanor eran dos pozos de odio y terror. Ella había perdido el control. Y yo finalmente, después de 3 décadas de dolor, había recuperado mi voz y mi dignidad. 22.497 caracteres. El silencio que seguía a mis últimas palabras no era solo la ausencia de sonido. Era una entidad tangible, densa y cargada con el peso de la verdad revelada. Podía oler el caro perfume francés de Eleanor, ahora mezclado con un hedor agrio de miedo y derrota. Sus ojos, los mismos ojos glaciales que me habían atormentado durante 30 años, se habían abultado, inyectados de sangre por la furia contenida y el terror. Su tez, usualmente impecable y pálida, se había vuelto de un púrpura manchado, una bandera de su humillación. Su mano temblaba visiblemente sobre el borde de la mesa, y el cristal de su copa tintineaba suavemente, el único sonido disonante en el vasto salón. Había intentado hablar, pero su garganta se había cerrado. Lo único que logró emitir fue un siseo bajo, inarticulado, como el de una serpiente que ha sido pisoteada. Me mantuve erguida, observando su colapso, esto es, 30 años condensados en este instante de quiebre. Ella me atacó con palabras y mentiras. Yo respondí con hechos y su propia voz. Ella creía que era invencible, que el dinero y la reputación la blindaban, pero olvidó que la verdad, cuando se libera en el momento justo, es la más destructiva de las armas. No sentía alegría triunfal, sino una profunda y helada justicia. Era la culminación de un dolor tan antiguo y arraigado, que su extirpación se sentía menos como una victoria, y más como una liberación existencial. Las 100 personas en el salón, que momentos antes habían sido una audiencia cautiva de la crueldad de Eleanor, ahora se habían transformado en un jurado silencioso y expeditivo. Podía ver el cálculo en sus ojos. Estos no eran amigos, eran socios de negocios. Eleanor terminó su perorata, su rostro rojo y congestionado. Me había llamado la vergüenza familiar,
la sombra que había arruinado 30 años de su impecable existencia social. Y para rematar, me había gritado que era una ingrata, una parásita que solo existía para drenar su energía. El eco de su voz chillona, amplificada por el micrófono que sostenía con mano temblorosa, rebotaba en las paredes de mármol. El salón entero, repleto de los invitados más influyentes de la ciudad, se había sumido en un caos de murmullos nerviosos y miradas de pena mezclada con chismorreo. Eleanor se había asegurado de humillarme por última vez. Me quedé allí, de pie junto a la mesa presidencial, con mi corazón latiendo un ritmo extrañamente lento, como el toque de un tambor en un funeral. Ya no sentía la punzada aguda de la injusticia. 30 años de dolor se habían solidificado en una capa protectora de hielo. En lugar de colapsar, como Eleanor esperaba, sentí una calma profunda, la quietud que precede a una explosión. Ella pensó que me había destruido. Yo sabía que acababa de firmar su sentencia. Ella me había avergonzado públicamente por última vez. Madre, dije. Y mi voz, aunque baja, cortó el murmullo como un cuchillo de plata. Los invitados, hipnotizados por la magnitud del drama, dejaron de cuchichear. Eleanor, aún jadeando por el esfuerzo de su diatriba, me miró con desprecio triunfal. Ella no me había dejado espacio para responder, pero yo no estaba pidiendo permiso. Levanté la mano, no en un gesto de súplica, sino de autoridad. Por favor, un momento de silencio, pedí, dirigiéndome a la audiencia, no a ella. Mi padre, que había estado clavado en su silla con la cabeza entre las manos, levantó la mirada, sorprendido por la firmeza que nunca antes había visto en mí. Eleanor intentó hablar por encima de mí. No tienes derecho a interrumpir mi fiesta, Sofía. Vete ahora mismo. Vete de mi vista, gritó, su histeria alcanzando un nuevo pico. Pero yo ya no la estaba mirando. Me acerqué al atril que ella acababa de abandonar. Durante 30 años, continué. Mi voz ahora clara y proyectada, llenando cada rincón de la sala. Mi madre me ha recordado, en cada reunión familiar, en cada celebración, que soy una mancha, la vergüenza. La hija que nunca estuvo a la altura. Hice una pausa, dejando que la verdad desnuda de esas palabras flotara en el aire perfumado. Los ojos de las socialites estaban fijos en mí. Ellas habían presenciado estas humillaciones antes, pero nunca con esta intensidad. Y tienen razón, dije para shock de todos. Eleanor sonrió, pensando que finalmente me había quebrado. Tienen razón en que soy diferente. Soy la única en esta sala que no ha vivido de una mentira. Caminé lentamente hacia la mesa de sonido, donde el DJ, un joven pálido que se veía aterrado, intentaba fundirse con el papel tapiz. Saqué mi teléfono. Había ensayado este momento en mi mente 1000 veces, y mis dedos no temblaban. La prueba que había guardado en secreto durante casi un año estaba a punto de ver la luz. Madre, dijiste que yo no aportaba nada a la familia. Pero a diferencia de ti, yo sí he guardado algo, una verdad crucial. Dije, mientras conectaba el cable de audio a la entrada auxiliar del sistema de sonido profesional. El clic metálico resonó en el silencio expectante. Eleanor por primera vez pareció darse cuenta de que algo andaba muy mal. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico helado. Sofía, ¿qué estás haciendo? No te atrevas. Su voz era ahora solo un siseo, un intento desesperado de recuperar el control que se le escurría entre los dedos. Ignorándola por completo, miré a la audiencia. Mi abuelo, mi amado abuelo Ricardo, siempre confió en mí, y cuando falleció, me dejó la parte de la herencia familiar que me correspondía, para asegurar mi independencia. Me detuve, mis ojos fijos en Eleanor. Una herencia que nunca vi. Mentira. Está mintiendo. Siempre fue una envidiosa y manipuladora. Eleanor se levantó de golpe, volcando la silla detrás de ella. Se movió hacia mí, pero mi padre, quizás por instinto, la detuvo, agarrándola del brazo. Silencio, ordené. Era la primera vez que le ordenaba algo a mi madre en toda mi vida. Presioné reproducir en mi teléfono. El sonido que llenó la sala no fue música, sino la voz inconfundible de Eleanor. Era una grabación de una conversación privada que había conseguido hacer, con una mezcla de suerte y planificación meticulosa, durante una visita que me había parecido rutinaria. La calidad era perfecta. Cada inflexión de su voz se escuchaba con claridad cristalina a través de los altavoces de alta fidelidad. Audio. Voz de Eleanor, seca y autoritaria. Y por eso le dije a Ricardo que nunca debió confiar en ti. La casa de la playa y el 40% de las acciones nunca iban a ser tuyos. Esas cosas le pertenecen a la familia, Sofía. A mí. Se escuchó mi voz en la grabación, apenas un susurro. Pero abuelo me lo dejó a mí. Dijiste que yo firmé los documentos renunciando. La voz de Eleanor, cargada de impaciencia y una avaricia que ahora llenaba la sala de baile del Ritz, continuó. Risa cínica. Por supuesto que firmaste. Bueno, técnicamente, firmé yo.
Unos pocos cambios en la caligrafía y el notario de la familia, que es muy leal a los que pagan, cerró el asunto. ¿Creíste de verdad que yo iba a permitir que la vergüenza familiar que tú administrara tanto dinero? Por favor, ese dinero me ha servido para mantener este estilo de vida, Sofía. Y seguiré utilizándolo, mientras tú sigues arrastrándote por migajas. No tienes nada. Nada. El sonido de la confesión era ensordecedor. La voz de Eleanor, tan familiar y tan cruel, se convirtió en el juicio final. Se escuchaba cómo admitía haber falsificado mi firma, cómo había manipulado al notario, y cómo me había robado la herencia que me correspondía, todo mientras me humillaba por ser pobre y dependiente. Mientras la grabación continuaba, los murmullos se extinguieron. Las copas de champán que algunos invitados sostenían parecían congeladas a medio camino de sus labios. Eleanor, que al principio intentó gritar de nuevo, ahora solo emitía sonidos ahogados, su rostro pasando del rojo furioso al blanco mortal. Estaba expuesta, desnuda de sus mentiras, frente a toda la sociedad que tanto se había esforzado en impresionar. Cuando el clip de audio terminó, la voz de Eleanor desvaneciéndose en el aire, el silencio fue total. No era solo una ausencia de sonido. Era la ausencia de aliento. Era el sonido del mundo de Eleanor colapsando. Podía sentir el peso de 100 pares de ojos, no sobre mí, sino sobre ella. Eleanor rompió el silencio con un grito animal, un sonido de pura desesperación y terror. Eso es falso. Es un montaje. Sofía, borra esa porquería. Es una mentira para arruinar mi fiesta. Mi padre, que había estado escuchando la grabación, con una expresión de incredulidad absoluta, soltó a Eleanor. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en la mesa. Eleanor, ¿es verdad? ¿Robaste el dinero de Sofía? Su voz era un hilo. La voz de un hombre que acababa de descubrir que había compartido su vida con un fantasma. No, Ricardo, no. Ella está loca. Siempre ha estado loca. Ella intentó acercarse a él, buscando refugio en su antigua autoridad, pero él se encogió, rechazándola. Yo, la vergüenza familiar, me mantuve firme. No es un montaje, madre. Es tu voz. Y por si no lo recuerdas, la parte final de esa conversación la tuvimos frente a un testigo, el notario que mencionaste. Él ya firmó una declaración jurada. Y los documentos falsificados, afortunadamente, conservan tus huellas dactilares. Revelé la verdad que guardé en secreto no para arruinar tu cumpleaños, sino para asegurar que recibas la justicia que mereces. La tensión en la sala era insoportable. Las señoras de la alta sociedad, que minutos antes fingían simpatía por Eleanor, ahora la miraban con una mezcla de horror y satisfacción maliciosa. Su reputación, su activo más valioso, se estaba desintegrando en tiempo real. Eleanor se dio cuenta de que no había escapatoria. Cayó de rodillas junto a la mesa presidencial. Un espectáculo patético. La mujer que siempre se había pavoneado con una dignidad impecable ahora estaba reducida a un despojo tembloroso, su vestido de diseñador arrugado y su maquillaje corriendo. Tu abuelo siempre me dijo que la verdad sale a la luz, continué, mi voz inquebrantable. Tú me enseñaste a ser silenciosa, madre. Me enseñaste a ser invisible, pero me olvidaste que los invisibles escuchan y observan. Y yo he estado observando durante 30 años. Guardé esto en secreto porque sabía que solo la verdad expuesta públicamente te haría daño. Me acerqué a mi padre, que seguía en shock. Puse una mano suave en su hombro. Él apenas la sintió. Había perdido a su esposa, y con ella, su ilusión de un matrimonio perfecto. Luego miré directamente a Eleanor, que estaba sollozando en el suelo. El poder había cambiado de manos. El guión había sido reescrito. Hoy no solo has perdido tu herencia, Sofía. Hoy has perdido tu nombre, tu reputación y tu libertad. La policía está esperando afuera, madre. Esto es más que un drama familiar. Es un fraude penal grave, anuncié. Un murmullo de terror recorrió la sala al escuchar la mención de la policía. Algunos invitados, incómodos y deseando desaparecer, comenzaron a deslizarse hacia las salidas. Pero yo no les presté atención. Mi atención estaba fija en Eleanor. 2 hombres vestidos de civil, discretos hasta ese momento, entraron y se dirigieron directamente hacia ella. Cuando la levantaron del suelo, Eleanor se resistió con una fuerza histérica, gritando mi nombre. «Sofía, te arrepentirás de esto. Soy tu madre», gritó. «La madre que me robó, me humilló y me llamó la vergüenza familiar», respondí, mi voz fría. «La vergüenza es tuya, Eleanor». Mientras se la llevaban, su mirada de odio profundo se clavó en mí. Pero ya no tenía poder. Su malicia era solo el estertor de su derrota. Me quedé allí, de pie en medio de la opulencia ahora manchada de escándalo. El salón de baile ya no era un escenario de vanidad. Era una escena de crimen emocional y financiero. Observé cómo mi padre era ayudado por unos parientes, su rostro gris por la revelación. Ya no me sentía la niña asustada. Me sentía dueña de mi historia.
Ese día todo cambió. Recuperé mi voz, mi dignidad y, eventualmente, mi herencia. Pero lo más valioso fue el silencio que siguió a la confesión. Ese silencio fue total, y en él, encontré mi libertad. Yo tenía la verdad en mis manos, y con ella, destruí la injusticia que me había ahogado durante toda mi vida. La humillación pública se convirtió en mi liberación. «Sofía, te arrepentirás de esto, soy tu madre», gritó. Su voz ahora rasgada y rota, perdiendo toda la resonancia autoritaria que había mantenido durante décadas. Eleanor intentó zafarse de los agentes con una fuerza animal, golpeando y arañando el aire. Uno de los oficiales, firme pero sin brusquedad, la sujetó del brazo, y el tejido de seda color champaña de su vestido se rasgó ligeramente junto a la costura del hombro. El sonido diminuto, casi imperceptible, de la tela cediendo fue, para mí, el golpe de gracia, el sonido final de su armadura resquebrajándose. La mujer impecable, la matriarca inamovible, se había convertido en un paquete desordenado de histeria y Chanel. La madre que me robó, me humilló y me llamó la vergüenza familiar. Respondí, mi voz fría, despojada de cualquier emoción que no fuera la resolución. No había triunfo ni ira, solo una justicia quirúrgica. La vergüenza es tuya, Eleanor. Y esta noche, el mundo entero la está viendo. Mientras se la llevaban, su mirada de odio profundo se clavó en mí. Era un veneno concentrado, la promesa silenciosa de que si lograba escapar, su venganza sería eterna. Pero ya no tenía poder. Su malicia era solo el estertor de su derrota, un último e ineficaz intento de dañar. Los tacones de los agentes y los sollozos roncos de Eleanor se desvanecieron por el pasillo de servicio. Me quedé allí, de pie en medio de la opulencia ahora manchada de escándalo. El salón de baile ya no era un escenario de vanidad, era una escena de crimen emocional y financiero. El aire en el Ritz, siempre perfumado con lirios y maderas nobles, se sentía pesado, cargado con el olor agrio de la vergüenza y el miedo, mezclado con el persistente rastro dulzón del champán derramado. Miré a mi alrededor. El caos se había solidificado en posturas incómodas. Los camareros, entrenados en el arte de la invisibilidad, se movían con una eficiencia espectral, recogiendo copas y servilletas, intentando restaurar un orden que era puramente superficial. Las mesas, antes vibrantes con centros florales exuberantes, ahora parecían altares abandonados en un rito fallido. Los invitados no se atrevían a hablar en voz alta. El chismorreo asterisco que había sido un murmullo ansioso durante mi diatriba se había transformado en un zumbido bajo, como el de moscas atrapadas bajo un vaso. Algunos ya estaban a mitad de camino hacia la salida, deslizándose por las puertas de caoba con una rapidez indecorosa, ansiosos por no ser contaminados por la escena. Otros, los más audaces o quizás los más crueles, se quedaron, sus ojos fijos en mí con una mezcla de fascinación y escarnio reservado para aquellos que han presenciado una ejecución pública. El foco de esa atención, sin embargo, se desvió pronto hacia mi padre. Observé cómo mi padre, Ricardo, era ayudado por unos parientes que intentaban darle sostén, sus rostros tensos por el deber y la conmoción. Su rostro estaba gris, no solo por la revelación de la traición de su esposa, sino por la aniquilación de la vida que él creía tener. 30 años de matrimonio, 30 años de una fachada de éxito y respetabilidad, se habían evaporado en 3 minutos de grabación de audio. Su dolor era profundo, la herida de un hombre que se descubre fundamentalmente engañado. Me acerqué a él lentamente. La distancia física que nos separaba se sentía como un abismo generacional de malentendidos y silencios elegidos. Los parientes se apartaron, dejándonos solos en el centro de la catástrofe. «Padre», dije, y la palabra sonó extraña, casi ajena, en mi boca. Él levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de la distracción complaciente de un hombre de negocios exitoso, estaban vacíos, como si acabara de despertar de un coma. Él no me veía a mí, Sofía, la mujer que había salvado su honor. Veía a la hija que había destruido su paz. «¿Tú? ¿Cómo pudiste?», susurró, y no se refería a la grabación, sino al acto de la exposición. «¿Cómo pudiste hacer esto aquí, delante de todos?». La humillación pública era, para él, el peor de los crímenes sociales. Sentí una punzada de tristeza amarga. Incluso en la caída, él priorizaba la imagen sobre la verdad. «Tuve que hacerlo, padre», respondí, manteniendo la calma. Si lo hubiera hecho en privado, ella habría usado su influencia para enterrar la verdad, como hizo con mi herencia. Tú lo sabes. Ella me dejó sin opciones. Durante 30 años, me enseñaste que la verdad es un valor fundamental. Pero durante 30 años, tú elegiste el silencio para proteger la mentira de Eleanor. Él cerró los ojos, un gesto de derrota. Yo no sabía. Yo creí que el abuelo había arreglado las cosas. Que tú habías renunciado voluntariamente. Ella te hizo creer eso porque era más fácil que enfrentar su avaricia. Ella te usó como escudo, padre, le expliqué.
Me sentí dueña de mi historia, pero también sentí el peso de su dolor. Ya no me sentía la niña asustada, mendigando su amor o su atención. Era la adulta que había tenido que limpiar el desastre que él había permitido. La ironía era cruel. Para recuperar mi voz, tuve que silenciar la vida que él había construido. Ese día todo cambió. No fue un cambio gradual. Fue un punto de inflexión violento e irreversible. Recuperé mi voz, mi dignidad, y eventualmente, mi herencia. Pero lo más valioso fue el silencio que siguió a la confesión. Ese silencio fue total. Cuando la puerta del salón de baile finalmente se cerró detrás de los últimos invitados curiosos, y los agentes de policía, cuando el ruido de los coches alejándose se apagó y solo quedó el murmullo de los camareros desmantelando la escena, ese silencio se instaló. No era el silencio opresivo de la humillación que Eleanor me había impuesto durante años, donde la ausencia de palabras significaba la negación de mi existencia. Este era un silencio nuevo, expansivo, cargado de potencial. Era la quietud después de la tormenta, la calma después de la explosión que había liberado toda la presión acumulada durante mi vida. Me quedé sola, la única figura inmóvil en el vasto espacio de mármol y espejos. Toqué con la punta de mis dedos la superficie fría del atril donde Eleanor había dictado mi sentencia y donde yo había invertido el guión. El micrófono que ella había sostenido con furia, ahora descansaba sobre la mesa, su malla metálica reflejando la luz de la araña de cristal, un testigo mudo de la verdad. En ese silencio, pude escuchar mi propia respiración por primera vez en 30 años, sin el filtro de la ansiedad o el miedo a la crítica inminente. La capa de hielo que había sentido antes, esa defensa emocional que me había permitido ejecutar mi plan, se estaba derritiendo, pero no revelaba dolor, sino una ligereza inesperada. Era la sensación física de haber soltado un peso insoportable, la pesada mochila de ser la vergüenza familiar, la parásita, la ingrata. Las etiquetas se habían desprendido. Y ahora solo quedaba Sofía. Había guardado la verdad en secreto, no por cobardía, sino por estrategia. Sabía que una confrontación privada solo me habría llevado a una derrota silenciosa, y a una mayor manipulación. Eleanor no respetaba nada que no fuera el poder social y el dinero. Por lo tanto, el golpe tenía que ser público, devastador, y profesionalmente documentado. La verdad, expuesta a la luz brillante del escándalo, era la única arma capaz de destruir su reputación, que era su verdadero núcleo de poder. Y funcionó. La humillación pública se había convertido en mi liberación. Caminé lentamente hacia la salida, sin mirar atrás, pasando junto a las ruinas del banquete. La orquesta, que había huido discretamente, había dejado sus atriles vacíos, símbolos de la música que nunca llegó a sonar realmente en esa fiesta de mentiras. Cada paso resonaba en el mármol, un sonido firme, seguro, marcando el ritmo de mi nueva vida. Yo tenía la verdad en mis manos, no solo en la forma de una grabación de audio, sino como una certeza interna. Con ella, destruí la injusticia que me había ahogado durante toda mi vida. No era el dinero lo que importaba al final, aunque lo recuperaría. Era la reivindicación de mi identidad. Al salir del salón, crucé el umbral de la vergüenza hacia la libertad. El aire de la noche en la calle era fresco y limpio, un contraste vivificante con la atmósfera viciada del salón de baile. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo, estaba avanzando. Eleanor me había enseñado que la vida era una actuación, y yo había aprendido la lección mejor que ella. Mi actuación final no fue la de la víctima, sino la de la arquitecta de mi propia justicia. En ese silencio total, encontré mi libertad. Me prometí que nunca más permitiría que otra persona definiera mi valor. La larga sombra de mi madre se había disipado, y en su lugar, la luz fría de la madrugada me bañaba. El camino por delante sería difícil, lleno de batallas legales y la reconstrucción de las cenizas de mi familia. Pero ya no estaba sola. La verdad, mi verdad, iba conmigo. Y eso era suficiente.